que se llama Caracterización Hasta pronto. molecular de 7 especies del género Cuscuta convolvulaceae en México, por Sonia Monroy Martínez. Adelante, Hola. Sonia. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la presentación. No sé si sí se ve ya bien mi presentación. ¿Sí la pueden ver? Sí, ya está a la vista. Ok, perfecto. Bueno, la presentación que les voy a dar es la de caracterización morfológica y molecular de 7 especies del género Cuscuta en México. El contenido de esta, bueno, es la introducción, objetivos. Se dividió en 2 capítulos, cada uno con materiales y métodos, sus resultados y sus conclusiones. Empecemos. Bueno, una planta parásita se encuentra en aproximadamente 13 familias. Estos son 4,000 especies, de lo que es 1% de las plantas angiospermas. Estas plantas parásitas se encuentran parasitan a sus hospedantes hasta que puedan determinar ellos todo su ciclo de vida. Y la característica principal de estas especies es la reducción o modificación de estructuras vegetativas. Como se puede observar en la primera imagen, en lugar de que presenten raíces, presentan austorios, como es este. En la segunda imagen se observa cómo este austorio penetra en lo que es su hospedante, y en la tercera imagen cómo está parasitando totalmente, en este caso, una planta de alfalfa. También, en lugar de presentar hojas, pueden presentar escamas. Esto es algo muy, muy importante. Cuscuta pertenece a la familia de las Convolvulaceae y parasita plantas dicotiledóneas y monocotiledóneas. Tiene un amplio rango de hospedantes. En el mundo se han identificado 200 especies y 70 variedades. Entre ellas, 15 a 20 ocasionan mayor daño a cultivos tanto agrícolas como árboles. En el continente americano se presenta un mayor número de estas especies, es lo que se ha determinado hasta el momento. Y bueno, en México es un país que tiene un amplio número de especies, son 63, de las cuales 14 son las que afectan a cultivos de importancia agrícola. La identificación de las especies se realiza con base en caracteres morfológicos. Como sabemos, son el tamaño, la flor, el color de las hojas, las flores, los frutos, las semillas, entre otras. La comparación, ¿cómo se hace? Bueno, es directamente con ejemplares y revisando lo que son las claves taxonómicas. Para el género Cuscuta, Truman George Juncker, en 1932, fue el que empezó a generar todas estas claves taxonómicas para este género. Pero actualmente se han estado haciendo como una reevaluación de estos caracteres morfológicos, ya que han estado evolucionando y han sido afectados con el paso del tiempo. Asimismo, el Consorcio de Código de Barras de la Vida propuso algunas regiones para poder realizar las identificaciones de plantas a través del DNA. En este caso, para el uso de cloroplastos, se pueden utilizar regiones como son MATK, RBCL, RPV, ATPF, entre otros. Además del espaciador interno del transcrito, el ITS, de la región ribosomal nuclear del DNA. Algunos marcadores moleculares ya se han utilizado para trabajar el género de Cuscuta. Entre ellos está ITS y TRNL para las especies de Cuscuta quinensis, Cuscuta tinctoria y Cuscuta jepsoni. También está RBCL para Cuscuta jepsoni y campestris, 26S para Cuscuta jepsoni y TRNH para Cuscuta campestris. Por tal motivo, nuestro objetivo fue identificar 7 especies del género Cuscuta mediante morfología y marcadores moleculares. Los objetivos fue elaborar el perfil genético de estas 7 especies que están presentes en México para su identificación mediante el uso de los marcadores moleculares ITS y TRNL, así como generar una galería fotográfica de las características morfológicas de las especies de Cuscuta que van a apoyar a su identificación y el diagnóstico de plagas de importancia económica. Empecemos con el primer capítulo, que es la caracterización morfológica. ¿Qué se hizo? Bueno, se trabajó en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria en el Laboratorio de Roedores, Aves y Malezas, que pertenecen al Senacica.
Se trabajó con 59 ejemplares de herbario que se recolectaron en diferentes estados de la República. Se hizo la identificación de especímenes mediante estructuras florales, esto es, se tiene un ejemplar, se hace la remoción de todas las flores y se coloca, o la mayoría de las flores, perdón, y se colocan en un vaso de precipitado con alcohol al 50%. Posteriormente, se coloca en una plancha de calentamiento hasta que hasta que llegue al punto de ebullición. Posteriormente, se hace una disección y observación de estas estructuras bajo el microscopio y se empiezan a tomar las fotografías. Alrededor de 10 fotografías para cada una de las estructuras se tomaron con el programa Combine, se combinaron y se obtuvo una fotografía de una muy buena calidad. Y además, con el programa JIM, se colocaron la reglilla milimétrica y se pudo hacer las mediciones. Como resultado de esto, pues bueno, fueron la identificación de 7 especies, que fue Cuscuta campestris, Cuscuta quinensis, Cuscuta corimbosa variedad estilosa, Cuscuta costarricensis, Indecora, Mitriformis y Tinctoria. Estas son algunas de las fotografías que se tomaron para poder realizar este trabajo. Como pueden observar, las dos últimos ejemplares, las dos últimas fotografías que muestran a Cuscuta mitriformis y a Cuscuta tinctoria, son las más grandes, es decir, 4 milímetros. Este es el tamaño de la flor, a comparación de las otras, que son alrededor de 2 milímetros o 1.5. Esta disección de las flores se pueden observar que su cáliz presenta, que son obtusos, a excepción del cáliz de lo que es Cuscuta indecora, que presenta un cáliz agudo. Estos se puede observar obviamente cómo son los lóbulos. En el corte del cáliz también podemos observar algunas diferencias y algunas características muy importantes. Para Cuscuta quinensis se le conoce como un cáliz carinado. Esto es una línea, es como muy transparente y presenta en medio una pequeña línea. Para Cuscuta costarricensis se puede observar estos pequeños picos en su cáliz, que son características de esta especie. Y bueno, los demás pues son cáliz que son redondos y muy similares. Parte fundamental para poder realizar la identificación de Cuscuta es esto que se le conoce como escamas infraestaminales. Estas escamas, como ustedes pueden observar en las diferentes fotografías, son muy diferentes entre especies. Por ejemplo, Cuscuta corimbosa presenta unas escamas muy delgadas y muy cortas, a comparación de la imagen D, que es Cuscuta costarricensis, que son mucho más largas sus fimbrias. Todos estos como pequeños deditos se les conoce como fimbrias, y eso es muy importante también para su identificación. Todas estas características que vamos revisando desde el cáliz, el tamaño de la flor, sus escamas infraestaminales, nos sirven para poder conocer cuál es, o identificar, mejor dicho, la especie con la que estamos trabajando. Además de esto, se hizo un mapa de la distribución de estas especies en lo que es de estos 59 ejemplares con los que nosotros trabajamos. Se puede observar que en el estado de Hidalgo es el que presenta un mayor número de especímenes esto es Cuscuta campestris, que es Cuscuta indecora, color como amarillito, Cuscuta tinctoria, y a comparación de los demás estados, ¿no? La especie que se encuentra en mayores estados fue Cuscuta indecora, que se encontró en 6 estados y principalmente en el cultivo de alfalfa. Bueno, como conclusión a este primer capítulo, vamos a decir que es la identificación, se realizó la identificación de 7 especies de Cuscuta y que las características más importantes que nos ayudaron a realizar esta identificación fue el cáliz, la corola, las escamas infraestaminales y la cápsula, ya que de acuerdo a las medidas y las formas fue más fácil distinguir las diferencias existentes entre las especies. Para el segundo capítulo, que fue la identificación molecular, trabajamos lo que fue el perfil genético. Esto solo se trabajó con 21 ejemplares, 3 ejemplares por especie. Estos pues obviamente ya los habíamos identificado previamente con lo que fue la taxonomía,
Se hizo la extracción de DNA por el método de setup y se revisó lo que fue la calidad del DNA con gel de integridad y por espectrofotometría. Además, se trabajó con una concentración de 80 nanogramos por microlitros. La amplificación para la realización de la PCR se utilizaron los marcadores moleculares ITS y TRNL, ITS con los primers de White et al. 1990 y de TRNL con los de Taberlet 1991. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, se hizo la PCR, se mandó a secuenciar y las secuencias que obtuvimos para poder realizar el análisis filogenético se tomaron 20 secuencias más de lo que fue el banco de genes del GenBank y se tomó como una raíz Merremia peltata. Se utilizó el programa Mega 7 con un alineamiento de Mussel, además de un modelo de sustitución de nucleótidos y la reconstrucción de la filogenia mediante el método de máxima probabilidad con bootstraps de 1000 réplicas para el soporte de los nodos. Como resultados podemos observar lo que son los geles. Estos son los geles de los 21 ejemplares que trabajamos. Con ITS el tamaño del peso molecular fue de 700 pares de bases y con TRNL el de 500 pares de bases. Todos los ejemplares se amplificaron correctamente y posteriormente los mandamos a secuenciar y el resultado de la secuenciación, aquí hubo algo importante con 3 especies. Con Cuscuta quinensis, al momento de alinearlo en el GenBank, tanto con el marcador ITS y TRNL, en 2 ejemplares nos indicaba que era Cuscuta planata. Entonces hicimos una revisión y taxonómicamente Cuscuta planata no es una nueva especie, sino es una variedad de Cuscuta quinensis. Lo mismo pasó con Cuscuta indecora. En lugar de que en el alineamiento nos diera Cuscuta indecora, salía Cuscuta atenuata. Se hizo nuevamente una revisión y pasa lo mismo. Es una variedad, Cuscuta atenuata es una variedad de Cuscuta indecora. Y para el caso de Cuscuta mitriformis, con el marcador molecular TRNL, aparecía que era Cuscuta cotijana. Pero una característica importante de Cuscuta cotijana es este pequeño mucrón que debe de aparecer en el cáliz. Entonces, al nosotros tomar las fotografías nos dimos cuenta que no teníamos este mucrón, por lo tanto, correspondía a lo que fue Cuscuta mitriformis. Bueno, se hizo lo que fue los sitios polimórficos y nos dimos cuenta que TRNL e ITS son los marcadores mejor para poder usarse en esta situación, ya que dentro y entre especies se puede observar que existe mayor variabilidad. Estos son los sitios 87 y 63 y pues bueno, dentro de la especie está Cuscuta campestris con 25 y 30 sitios polimórficos. Esto es una gran variabilidad, con lo cual nosotros podemos realizar la identificación. Hicimos lo que fue el árbol filogenético y nuestras especies están marcadas con un asterisco. Estas especies caen con las especies que nosotros obtuvimos del GenBank. Se hicieron 7 ramas, como ustedes pueden observar, y nosotros contamos con unas ramas con mayor porcentaje, el 75% de bootstraps, se iban a contar como confiables. Por tal motivo, aquí nosotros las más bajas tuvieron 86 y 87% con el marcador de ITS y, por ejemplo, con el marcador de TRNL, la que estuvo más baja fue Cuscuta mitriformis, ya que tuvo un porcentaje de 79%, pero todas las demás tenían un porcentaje pues más elevado. Además de esto, aquí no lo presento, pero se hizo un árbol concatenado, se unieron tanto el árbol ITS como TRNL, y ahí mismo pudimos observar que las ramas se reforzaban un poco más y pues seguíamos indicando que efectivamente las especies que nosotros habíamos identificado taxonómicamente también se identificaron de igual manera de forma molecular y estábamos en lo correcto. Como conclusión a esto, las regiones de ITS y TRNL permitieron la diferenciación de 7 especies de Cuscuta, acortando los tiempos de respuesta en comparación con el diagnóstico clásico, y el análisis polimórfico de las regiones ITS y TRNL señalan la variabilidad dentro y entre las especies.
Y pues bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí no hay, pero yo sí tengo una. Sí, está bien. Bueno, ya se identificaron. Ahora, ¿qué sigue? Y la otra, ¿cuál es la problemática de Cúscuta en México en términos económicos? ¿Qué representa Cúscuta? Ok. Bueno, ahora que sigue, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a seguir trabajando con las demás especies. Ahorita solo trabajamos con 7. Estas 7 fueron principalmente porque son las que estaban afectando a cultivos. Había más, pero estaban afectando malezas y ahorita en la parte de Senacica lo que nosotros nos vamos a enfocar es que estén afectando directamente a los cultivos. Entonces, en esta parte, pues vamos a seguir trabajando con otras especies. Tenemos más ejemplares con los que vamos a seguir trabajando, que continúe, no que solo se quede aquí. Ya hicimos 7 especies, hasta ahí se queda. No, vamos a trabajar con las demás. Probablemente nos vamos a enfocar también en ya no solo en las que afecten cultivos, sino también en las que afecten malezas y cómo se esté trabajando, ¿no? Y la otra pregunta era el efecto que está teniendo Cúscuta en lo que es, bueno, la importancia de Cúscuta para trabajarla. Está afectando algunos cultivos y las pérdidas pueden ser alrededor de un 60, 70, 80%, dependiendo el grado que estén dejando de que se infeste, ¿no? Todo esto en lo que son los cultivos. Si no se lleva un control, y muchas veces sabemos que Cúscuta, si dejas una pequeña parte de ella, los austorios empiezan a reproducirse y continúa la propagación. Lo podemos ver también en los árboles, no sé si hay unos árboles que tienen estos hilos amarillos, que es Cúscuta, que de repente se dejan de ver. ¿Y por qué? Porque los podaron y trabajaron con ellos, pero no quitaron todo el resto de la planta. Entonces ahí pasa que pues continúa la propagación. Hay que tener en cuenta toda esta parte que debemos de controlarlo. Se está haciendo control químico para trabajar con esta especie, pero hay que ver también la manera de que se trabaje no solo con control químico. Aquí tengo otra pregunta. Dice TRNL-F. ¿Reconoce el término? Sí, es un marcador molecular. Ok, y el espaciador transcrito interno nuclear ITS, ¿agrupan Cúscuta en complejos? Lo que nosotros hicimos, bueno, no sé a qué se refieren bien en la parte de complejos, pero nosotros hicimos el árbol filogenético y con estos marcadores nosotros pudimos separar bien cada una de las especies en cada una de las ramas. Al momento de diferenciar, lo que hicimos fue diferenciar que las especies que estuvimos identificando taxonómicamente también se diferenciaran de forma pues molecular, ¿no? Entonces, es como lo vamos separando y se van separando las especies. Como tal, un complejo, Cúscuta no es como tal un complejo, sino es todo un género y lo vamos identificando y separando con estas ramas, como vimos en los árboles, cada especie se va separando de esta forma. Ok. ¿Hay preguntas en Facebook, Manuel? No, doctor, no tenemos preguntas. Luis. Pues mira, contratamos un especialista para que te pudiera mandar la constancia. Así es que ya no la proyecto yo, sino la proyecta Manuel. Ahí Muy bien. tienes tu constancia, se te manda hoy en la tarde noche por correo electrónico. Muy interesante la presentación y muchas gracias. Gracias a ustedes y buen día.